En la historia de hoy, mi suegra inventó una infidelidad para divorciarme. Yo descubrí su doble vida y se quedó en la calle. La luz espectral y azulada de la pantalla del teléfono cortó la oscuridad absoluta de mi dormitorio como un bisturí afilado a las 3:14 de la madrugada. No fue un sonido lo que me arrancó del sueño profundo, sino esa vibración insistente, larga y zumbadora sobre la madera de la mesita de noche. Ese tipo de vibración que el cuerpo reconoce instintivamente como una emergencia antes incluso de que el cerebro logre ponerse en marcha y enfocar la vista. Al lado mío, Clara dormía profundamente, envuelta en el edredón blanco, con una mano extendida hacia mi lado de la cama, buscando contacto inconscientemente en medio de sus sueños. Su respiración era el único sonido audible en la habitación, un ritmo suave, constante y pacífico que durante los últimos 4 años había sido mi canción de cuna favorita, mi ancla a la realidad. Pero esa noche, ese ritmo sagrado estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Tomé el teléfono con los ojos entrecerrados y legañosos, esperando ver una notificación de trabajo, quizás algún problema urgente con la obra del centro comercial en el sur de la ciudad que me tenía estresado las últimas semanas. Soy arquitecto, y las emergencias de madrugada suelen implicar tuberías rotas, inundaciones en cimientos o permisos denegados por burócratas, pero lo que vi en la barra de notificaciones no tenía nada que ver con el hormigón, el acero o los cálculos estructurales. Era un correo electrónico. El remitente era una dirección alfanumérica larga y sin sentido, una mezcla de letras y números aleatorios de esas cuentas temporales y desechables que se crean en servidores encriptados para tirar la piedra, romper el cristal y esconder la mano en la oscuridad de la red. El asunto, escrito en mayúsculas agresivas que parecían gritar desde la pantalla, decía simplemente, la verdad sobre tu esposa. Sentí un frío repentino en el estómago, una sensación física de vacío visceral, como si el ascensor de alta velocidad en el que viajaba se hubiera desplomado 10 pisos de golpe sin frenos. Mi pulgar dudó sobre la pantalla iluminada. Una parte de mí, la parte racional, lógica y confiada, quería borrarlo inmediatamente, bloquear al remitente como spam malicioso y volver a dormir abrazado a la mujer que amaba con locura. Pero la curiosidad es un veneno potente, y la inseguridad masculina es su catalizador más eficiente. Con un suspiro tembloroso, abrí el correo. No había texto introductorio, no había un hola, ni una explicación, ni un contexto. Solo había archivos adjuntos pesados, 12 fotografías de alta resolución y 3 archivos de video cortos. Con las manos temblando de una forma que me avergonzaba admitir, descargué la primera imagen. Tardó unos segundos eternos en cargar debido a la mala señal del wifi en el dormitorio principal. Cuando finalmente apareció en la pantalla, tuve que taparme la boca con la mano libre para no soltar un gemido de dolor que despertara a Clara. Era ella. No había duda alguna, no había margen de error. Era Clara. Llevaba ese abrigo color camello de lana italiana virgen que yo mismo le había regalado en nuestra última Navidad, un abrigo que le encantaba y que cuidaba con esmero, cepillándolo después de cada uso. Estaba sentada en una mesa exterior de un restaurante que no reconocí de inmediato, pero que parecía elegante, con manteles largos de tela blanca, copas de cristal fino y velas en el centro. No estaba sola. Frente a ella, de espaldas a la cámara, había un hombre. Se veía la silueta de unos hombros anchos, una chaqueta de cuero oscuro de corte moderno y una mano masculina que se extendía sobre la mesa para tomarla de ella, entrelazando los dedos con una intimidad que me revolvió las tripas. Pasé a la siguiente foto, sintiendo como la bilis subía por mi garganta. Clara riendo. Esa risa específica que yo adoraba, con la cabeza echada hacia atrás, exponiendo su cuello, una risa que reservaba para momentos de felicidad genuina y desinhibida. El hombre tenía ahora su mano sobre la mejilla de ella, acariciándola con el pulgar. La tercera foto fue la que me hizo levantarme de la cama de un salto, sintiendo que me faltaba el aire, como si la habitación se hubiera quedado sin oxígeno. Era una toma granulada, nocturna, capturada con un zoom potente desde un coche aparcado o una esquina lejana. Se veía a Clara y al hombre entrando en el vestíbulo de un hotel boutique en el centro histórico de la ciudad. El letrero de neón rojo del hotel El Marqués brillaba ominosamente sobre sus cabezas. El hombre tenía la mano apoyada con posesividad en la cintura baja de mi esposa, guiándola hacia adentro. Me fui al baño principal y cerré la puerta con el seguro, apoyando la frente sudorosa contra la madera fría. Sentía ganas de vomitar. Me senté en la tapa del inodoro y miré los videos. Eran cortos, de apenas 15 segundos cada uno. En uno, se veía el coche de Clara, su sedán gris, aparcado en una calle residencial arbolada que no era la nuestra, tarde en la noche. En el otro, se les veía saliendo del hotel horas después. Ella se estaba arreglándose el cabello en el reflejo de una ventana, y él se subía el cuello de la chaqueta para protegerse del frío. Parecían cómplices, parecían amantes. Al final del correo, en letra pequeña, había una sola línea de texto. Ella te engaña desde hace meses. Todos lo saben menos tú. Abre los ojos de una vez, idiota. Me senté en el borde de la bañera, dejando el teléfono en el suelo sobre la alfombra de baño como si fuera un objeto radiactivo que pudiera contaminarme. Mi mente, entrenada durante años para resolver problemas arquitectónicos, logísticos y estructurales, colapsó por completo ante el caos emocional. Empecé a repasar obsesivamente los últimos 6 meses, buscando grietas en nuestra relación, buscando las señales que me había perdido. ¿Había estado distante? Sí, un poco, pero ambos teníamos mucho trabajo, ella en la agencia de publicidad y yo en el despacho. ¿Había llegado tarde? Algunas veces, pero siempre tenía una excusa plausible y de
detallada, una cena con amigas de la universidad, horas extras por una campaña importante, el tráfico imposible de la ciudad en hora pico. Cada excusa, que antes me parecía sólida como el granito, ahora se desmoronaba entre mis dedos como arena seca. La duda se instaló en mi cerebro como un parásito, alimentándose de mis recuerdos felices y convirtiéndolos en sospechas. No volví a la cama. No podía acostarme al lado de ella sintiendo lo que sentía, esa mezcla de amor herido y odio incipiente. Me fui a la cocina, encendí la cafetera automática y me quedé mirando la oscuridad del jardín a través del ventanal enorme hasta que el sol empezó a teñir el cielo de gris y naranja sucio. Cuando Clara bajó a la cocina a las 7:30, con el pelo revuelto, su pijama de seda azul y esa sonrisa somnolienta y cálida que solía derretirme, sentí una repulsión física involuntaria. Me vio vestido, con la misma ropa del día anterior, arrugado y ojeroso, y su sonrisa vaciló. «Buenos días, amor», dijo, acercándose para darme un beso en los labios, como hacía cada mañana. Me aparté. Fue un movimiento sutil, fingí ir a buscar una taza al armario superior, pero ella lo notó. Se detuvo en seco en medio de la cocina. «¿Estás bien, Javier? Te fuiste de la cama muy temprano. Te noté inquieto. ¿Te pasa algo?». Me giré y miré su cara. Esa cara que creía conocer mejor que la mía propia, cada peca, cada gesto. ¿Estaba actuando? Era capaz de mirarme a los ojos con esa inocencia, preguntarme si estaba bien, después de haber estado en un hotel barato con otro hombre. La frialdad de su normalidad me aterrorizó más que las fotos. Si era capaz de mentir así, entonces nunca la había conocido realmente. Trabajo, mentí, con la voz ronca y metálica. No quería confrontarla todavía, no con solo unas fotos borrosas y un correo anónimo. Necesitaba saber quién era él. Necesitaba saber desde cuándo. Necesitaba saber si era amor o sexo. Necesitaba estar armado hasta los dientes antes de iniciar la guerra nuclear que destruiría nuestro matrimonio. Tengo un problema grave con la cimentación de la obra en el norte. Hubo un derrumbe parcial. Tengo que irme ya. Salí de casa sin desayunar, sin despedirme, dejándola confundida y parada en la cocina con la cafetera en la mano. Los siguientes 4 días fueron un descenso lento y doloroso a los infiernos. Me convertí en un espectro. No comía, no dormía más de 2 horas seguidas. En la oficina, miraba los planos sin verlos, cometiendo errores básicos que mis pasantes tenían que corregir. Mi socio, Raúl, me preguntó 2 veces si me sentía bien, si tenía problemas en casa, si quería tomarme unos días libres. Le dije que era un virus estomacal persistente, pero mi verdadera actividad no era la arquitectura, era la investigación obsesiva. Contraté a un investigador privado, un tipo llamado Méndez que me recomendó un abogado de divorcios. Era un ex policía federal, caro, discreto y con cara de haber visto lo peor de la humanidad. Nos reunimos en una cafetería lejos de mi zona. Le envié las fotos impresas y digitales. Le pedí que identificara al hombre, que siguiera a Clara las 24 horas, que hackeara sus registros telefónicos si era necesario. Aunque él me advirtió que eso era ilegal y costoso, le dije que no me importaba el precio. Pagué un anticipo en efectivo que drenó mis ahorros personales de la cuenta de emergencias que Clara no monitoreaba. Mientras tanto, en casa, el ambiente se volvió irrespirable, denso como el mercurio. Yo llegaba tarde a propósito, inventando reuniones inexistentes. Me duchaba inmediatamente al llegar para no tener su olor en mí y para lavar mi propia ansiedad. Dormía en el borde extremo del colchón, dándole la espalda, creando un muro de hielo. Clara intentó hablar conmigo varias veces, preocupada. «Javier, por favor, dime qué pasa. Estás distante, frío. ¿Hice algo? ¿Es por mi madre?». Cuando mencionó a su madre, sentí una punzada en la sien. Doña Elena, mi suegra. La relación con Elena siempre había sido compleja, por decirlo menos. Ella era una mujer de la alta sociedad, nacida en cuna de oro y brillantes, que nunca había trabajado un día real en su vida pero que manejaba la vida de todos a su alrededor con puño de hierro envuelto en guante de seda. Desde el día 1 en que Clara me presentó en una cena formal, supe que yo no era suficiente para sus estándares. Yo era hijo de profesores universitarios, un arquitecto talentoso y trabajador pero sin apellido compuesto, sin conexiones políticas en el Senado, sin herencias millonarias en dólares. Elena me toleraba únicamente porque Clara se había puesto firme y amenazó con irse de la casa, pero en cada cena de domingo, en cada evento familiar, sus comentarios pasivo-agresivos eran dardos envenenados dirigidos milimétricamente a mi autoestima. «Ay, Javier, qué interesante que diseñes casas para gente normal, de interés social. Debe ser gratificante trabajar con presupuestos tan limitados y materiales sencillos». «Clara, mi vida, vi al hijo del senador Montiel ayer en el club, preguntó mucho por ti. Qué pena que ya estés casada, harían una pareja presidencial perfecta, de portada de revista». Sí, Elena me despreciaba profundamente, pero nunca, ni en mis peores pesadillas paranoicas, imaginé que su desprecio llegaría tan lejos. El jueves por la tarde, 4 días eternos después de recibir el correo anónimo, mi teléfono personal sonó. No era el investigador Méndez, era Elena. «Javier», su voz sonaba tensa a través de la línea, pero mantenía ese tono imperioso y aristocrático de siempre. «Necesito que vengas a la Casa de las Lomas, ahora mismo. Es un asunto urgente. Estoy en una reunión importante con proveedores». «Elena», mentí, mirando mi escritorio vacío. No quería verla. No tenía energía para sus dramas de sociedad. «Cancélala. No me importa quiénes sean. Es sobre Clara. Y sobre el correo electrónico que recibiste la madrugada del lunes». El mundo se detuvo. El ruido de la oficina, el zumbido del aire acondicionado, los teléfonos sonando al fondo, todo desapareció en un zumbido sordo y blanco. Me quedé helado, con el teléfono pegado a la oreja como si fuera parte de mi cráneo. «¿Cómo sabe usted el correo?», pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Nadie sabía de ese correo. Ni siquiera se lo había dicho a Méndez, solo le mostré las fotos. «Deja de hacer preguntas estúpidas y ven. Arturo no está, se fue al club de golf. Estamos solas. Tienes 30 minutos para llegar o tomaré medidas». Colgó.
El tono de línea muerta sonó como una sentencia. Conduje hasta la mansión de mis suegros en estado de shock, saltándome semáforos en ámbar. Las Lomas es una zona exclusiva de la ciudad, de calles empedradas, arboladas y casas que parecen fortalezas medievales modernas. La casa de mis suegros era imponente, de estilo colonial californiano, rodeada de muros de 3 metros con cercas electrificadas y seguridad privada armada en la caseta. La empleada doméstica, con su uniforme impecable, me hizo pasar al salón principal. Elena estaba allí, sentada en su sillón Luis XV tapizado en terciopelo azul, con una postura rígida y regia, bebiendo té de una taza de porcelana tan fina que parecía transparente a la luz. No se levantó para saludarme, ni siquiera me miró cuando entré. Siéntate, Javier. Me senté en el sofá de cuero frente a ella, sin quitarme la chaqueta, en el borde del asiento, listo para huir o para pelear. Hable, Elena. ¿Qué tiene que ver usted con el correo? ¿Cómo sabe de las fotos? Ella dejó la taza en el platillo con un tintineo delicado y deliberado. Me miró a los ojos con una frialdad reptiliana que me hizo sentir como un insecto insignificante bajo un microscopio de laboratorio. Yo lo envié, dijo, con una calma aterradora, como si estuviera confesando que había comprado pan. Parpadeé varias veces, tratando de procesar la información, buscando la lógica. ¿Usted? ¿Usted me envió fotos de su propia hija siendo infiel? ¿Por qué haría algo así? ¿Para protegerme a mí? Usted me odia. Elena soltó una risa breve, seca y carente de cualquier humor humano. No seas ingenuo, muchacho. Por supuesto que no lo hice para protegerte. Y esas fotos, no son lo que tu mente limitada piensa. ¿Qué quiere decir? Pregunté, confundido. Son falsas. Bueno, no falsas en el sentido técnico de Photoshop. Son reales, sucedieron, pero el contexto que tú creaste en tu cabeza es mentira. El hombre de las fotos es Marcos, el primo segundo de Clara que vive en España. Vino de visita a la ciudad hace 2 meses por negocios, ¿recuerdas? Clara lo llevó a cenar a ese restaurante para ponerse al día porque no se veían desde niños. El hotel. Marcos se alojaba allí. Clara solo lo acompañó hasta la recepción para dejarle unos encargos y regalos que le había enviado su tía desde Madrid. No subió a la habitación. Se despidieron en el lobby. Mi cerebro hizo clic. Recordé a Marcos. Un tipo alto, simpático, con acento español. Habíamos cenado con él una noche en nuestra casa. Las fechas coincidían perfectamente. Sentí una ola de alivio tan intensa que casi me mareo. Mis músculos se relajaron por primera vez en 96 horas. Pero esa sensación fue seguida inmediatamente por una ola de furia volcánica. Entonces, ¿Clara no me engaña? ¿Es todo inocente? No. Clara te es fiel, lamentablemente. Tiene ese defecto de carácter, esa lealtad perruna y absurda hacia ti. ¿Entonces por qué? Grité, poniéndome de pie de un salto, incapaz de contenerme, mis manos cerradas en puños. ¿Por qué torturarme así? Llevo 4 días pensando que mi vida se acabó. Casi vomito del estrés. Contraté a un detective. Siéntate y baja la voz. Ordenó ella, sin alzar la suya, pero con una autoridad de matriarca que me obligó a obedecer por reflejo. Lo hice porque necesito que la dejes. Necesito que te divorcies de ella. Y necesito que la iniciativa salga de ti, de tu desconfianza. ¿Está loca? Amo a su hija. Ella me ama. Tenemos un proyecto de vida. El amor es irrelevante, Javier. Es una transacción química pasajera de dopamina. La realidad económica y social es que tú eres un lastre para ella, un peso muerto. Clara tiene 30 años. Todavía es joven, bella, fértil y tiene el apellido de su padre. Pero tú la tienes estancada en esa vida mediocre de clase media alta, contando los pesos para las vacaciones. Yo tengo planes para ella, planes grandes que diseñé desde que nació. Hay un hombre, Roberto, el hijo del socio mayoritario de Arturo, que está muy interesado en ella desde hace años. Un hombre con futuro político real, con poder, con yates. Si Clara se divorcia ahora, todavía puede hacer un buen matrimonio y asegurar su futuro y el mío. Esto es el siglo XXI, Elena. No estamos en la Edad Media ni en una novela de Jane Austen. Clara no es ganado que usted pueda vender al mejor postor para mejorar su posición. En mi mundo, Javier, en el mundo real del poder, los matrimonios son alianzas estratégicas. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Y tú fuiste un error de juventud, una rebeldía que ya duró demasiado tiempo. Intenté que ella te dejara por las buenas, hablándole mal de ti, resaltando tus fracasos profesionales, comparándote con hombres exitosos, pero es terca como una mula. Así que decidí que la única forma de romper esto es que tú la dejes a ella, o que te vuelvas tan paranoico, celoso y tóxico que ella termine odiándote y pidiendo el divorcio para huir de ti. Voy a decirle todo, dije, temblando de rabia pura. Voy a salir de aquí ahora mismo y le voy a contar a Clara que su madre es una psicópata manipuladora que fabricó pruebas y contextos para destruir su matrimonio. Elena sonrió. Fue una sonrisa triunfal, lenta, la sonrisa del gato que ya tiene al ratón entre las garras. Adelante, hazlo, corre. ¿A quién crees que creerá tu esposa? ¿A su madre, que siempre ha velado por ella, que la ha cuidado toda la vida, que es su confidente, o a un marido que últimamente está distante, agresivo, extraño y que, según mis fuentes, contrató a un investigador privado para espiarla y hackearla? Sí, Javier, sé lo de Méndez. Tengo amigos en la policía que me informan. Me quedé helado. Su red de influencia era real. Si le dices algo, continuó ella, disfrutando cada palabra, lo negaré todo con lágrimas en los ojos. Diré que tú estás proyectando tus propias inseguridades, o peor, que tú eres el infiel y estás inventando historias locas y conspiraciones sobre mí para justificar tu salida y quedar como la víctima. Diré que necesitas ayuda psiquiátrica, que estás delirando. Clara verá que no confías en ella, que contrataste a un tipo sucio para seguirla. Eso la herirá más que cualquier cosa. Y eventualmente, la duda y el dolor la alejarán de ti. De una forma u otra, yo gano. El correo era anónimo, Javier. No puedes probar legalmente que fui yo.
Salí de esa casa sintiendo que me asfixiaba, como si hubiera estado sumergido en agua helada durante horas. Me subí a mi coche y golpeé el volante hasta que mis nudillos sangraron y el claxon sonó en el barrio silencioso. Me sentía impotente, atrapado en una telaraña. Elena tenía razón en una cosa fundamental: el vínculo madre-hija es poderoso y primitivo. Si yo acusaba a su madre de tal atrocidad sin pruebas contundentes, Clara se pondría a la defensiva instintivamente. Pensaría que me había vuelto loco por los celos. Elena era una maestra de la manipulación emocional. Lloraría, se haría la víctima, diría que yo la odiaba y quería separarlas. Regresé a casa esa noche convertido en un actor digno de un Oscar. Abracé a Clara con fuerza en la entrada. Le pedí perdón por mi distancia de los últimos días. Le dije que el estrés del trabajo me estaba matando, que el proyecto tenía problemas legales graves y que estaba preocupado por el dinero. Ella me consoló, me preparó la cena, me acarició el pelo en el sofá. Me sentí el hombre más afortunado y, al mismo tiempo, el más desgraciado del mundo. Tenía a una mujer maravillosa, leal y amorosa, pero estábamos viviendo bajo la espada de Damocles de su propia madre, que no descansaría hasta vernos separados. Decidí cancelar al investigador Méndez esa misma noche. Sabía que Clara era inocente. El enemigo no estaba en mi cama. El enemigo estaba en las lomas, bebiendo té importado y planeando mi destrucción sistemática. Pasaron 2 semanas de una tensa calma. Elena seguía con su juego psicológico de desgaste. En las cenas familiares de los domingos, lanzaba comentarios sutiles pero devastadores. Javier, te veo demacrado, muy delgado. ¿Seguro que todo está bien en casa? A veces las parejas pasan por baches o secretos oscuros. Lo decía con una sonrisa maternal falsa, mientras servía el asado a don Arturo, mi suegro. Arturo era un hombre bueno, noble, pero un fantasma en su propia casa. Había heredado una fortuna de la industria textil y la había mantenido, pero no tenía carácter para enfrentar a su mujer. Vivía para complacer a Elena, para evitar conflictos a toda costa. Se pasaba el día en su estudio leyendo historia o en el club de golf, ciego voluntariamente a la maldad intrínseca de su esposa. Yo necesitaba un arma. No podía luchar contra Elena con palabras o acusaciones. Necesitaba munición nuclear. Necesitaba pruebas irrefutables, y las encontré por pura casualidad tecnológica, el tipo de error estúpido que cometen las personas arrogantes que creen que son intocables y más inteligentes que los demás. Un domingo de mayo, estábamos todos en la mansión para una barbacoa familiar. El ambiente estaba tenso, como siempre. Elena me pidió, con ese tono de haz algo útil ya que estás aquí comiendo mi comida, que le revisara su ordenador portátil personal. Javier, el portátil va lentísimo. Se traba todo el tiempo. Tú que sabes de esas cosas de ordenadores y programas, míralo. Tengo que enviar unos correos urgentes a la Fundación Benéfica y no carga. Está en mi despacho. Fui a su despacho. Una habitación decorada con caoba oscura y cuero, llena de fotos de ella misma recibiendo premios de caridad y posando con políticos. El portátil estaba encendido sobre el escritorio de cristal. Me senté. El problema era simple y técnico. Tenía demasiadas ventanas de navegador abiertas, más de 50, y no había actualizado el sistema operativo en 6 meses. Empecé a cerrar pestañas del navegador una por una. Tiendas de ropa, noticias de sociedad, horóscopos. Y entonces lo vi. Entre las pestañas irrelevantes, había una ventana de correo electrónico abierta, pero no era su correo habitual, el de dominio familia que usaba para las invitaciones. Era una cuenta de Gmail gratuita con un nombre extraño y ridículo, Reina de Corazones 55. La curiosidad me pudo. Sabía que no debía violar su privacidad, pero mi instinto de supervivencia gritaba. Maximicé la ventana. No encontré correos de la Fundación Benéfica. Encontré una vida paralela completa y oscura. El primer correo que vi en la bandeja de entrada tenía el asunto: te extraño, mi fiera indomable. El remitente era un tal Luis G. Hice clic con el corazón acelerado. Elena, mi amor, el fin de semana secreto en Acapulco fue increíble. No puedo esperar a que nos volvamos a ver en el apartamento. ¿Cuándo le vas a decir al viejo inútil que te vas a divorciar? Necesitamos ese dinero líquido para la inversión en el hotel de Tulum. No podemos esperar más. Sentí que el corazón me latía en la garganta, golpeando contra mis amígdalas. Empecé a leer hacia atrás frenéticamente. Había cientos de correos, años de correos. Luis no era solo un amante ocasional. Luis era un socio en el crimen, un conspirador. Elena no solo estaba siendo infiel a Arturo desde hacía 3 años. Elena estaba cometiendo un desfalco masivo contra su propio marido. Encontré correos con archivos adjuntos pesados, estados de cuenta digitales de bancos en las Islas Caimán y Panamá a nombre de Elena, usando su apellido de soltera para no levantar sospechas. Documentos escaneados donde se veía claramente la firma falsificada de Arturo autorizando transferencias masivas de fondos de la empresa familiar a empresas fantasma, Inversiones EIL, controladas por Elena y Luis. Leí un hilo de correos reciente con un abogado notario corrupto. Estaban planeando modificar las escrituras de las propiedades principales, incluyendo la mansión donde estábamos y un edificio de oficinas en el centro, para ponerlas a nombre de una sociedad anónima de la que Elena era la única beneficiaria real, dejando a Arturo y a Clara fuera del testamento efectivo. El plan era macabro y perfecto. Elena iba a vaciar las cuentas líquidas, traspasar las propiedades inmobiliarias a su nombre y luego divorciarse de Arturo alegando diferencias irreconciliables, dejándolo en la ruina financiera y emocional a sus 65 años. Y, como cereza del pastel, quería divorciar a Clara de mí para casarla con el político rico y asegurar otra fuente de ingresos y estatus social mientras ella huía al Caribe con Luis. El viejo es un estorbo que respira,
decía Elena en un correo de hace una semana. Ya no lo soporto, me da asco que me toque o que me hable. Solo aguanto para asegurar el retiro dorado que nos merecemos, Luis. Paciencia. Me temblaban las manos tanto que apenas podía manejar el ratón. Esto no era chisme de lavandería. Esto era delito federal grave. Fraude, falsificación de documentos, desfalco, lavado de dinero, asociación delictuosa. Saqué mi memoria USB del bolsillo del pantalón. Siempre llevo una con mis proyectos de arquitectura y renders pesados. La conecté al puerto lateral. Empecé a copiar. Copié todo lo que pude. La carpeta de correos enviados, recibidos, archivados. Descargué los PDFs de los bancos internacionales, las fotos explícitas y vulgares que se enviaba con Luis, que me revolvieron el estómago por su crudeza, los borradores de las nuevas escrituras fraudulentas. La barra de progreso de la copia avanzaba lentamente, burlándose de mi ansiedad. 20%, 40%. Escuché pasos en el pasillo. Los tacones de Elena resonando en la madera pulida, acercándose. Javier, ¿cuánto vas a tardar? Gritó desde fuera con impaciencia. Ya casi está, Elena. Grité de vuelta, tratando de que mi voz no temblara, fingiendo calma. Se está reiniciando para instalar las actualizaciones de seguridad que faltaban. 90%, 100%. Saqué el USB de un tirón y lo metí en mi bolsillo interior de la chaqueta, pegado al corazón que latía a 1000 por hora. Cerré las ventanas del correo secreto. Borré el historial reciente. Dejé el navegador abierto en la página de Google. La puerta se abrió y entró Elena, impecable y perfumada. Me miró con sospecha, escaneando mi cara. ¿Ya funciona? Sí, dije, levantándome. Sentía que tenía una bomba atómica activada en el bolsillo. Era un problema de memoria caché saturada y actualizaciones pendientes del sistema. Ya está rápido como nuevo. Bien, gracias, dijo ella secamente, sentándose frente al ordenador y despidiéndome con un gesto despectivo de la mano. Ahora vete, tengo cosas privadas que hacer. Salí del despacho caminando sobre nubes de adrenalina y miedo. Regresé al jardín. Vi a Arturo riendo con Clara, ajeno a todo. Vi a un hombre bueno que estaba a punto de ser destruido y dejado en la calle por la mujer a la que había dado todo su amor y fortuna. Vi a mi esposa, que adoraba ciegamente a una madre que la veía como mercancía de cambio. Sabía lo que tenía que hacer, pero tenía que ser inteligente. No podía ser un arrebato emocional. Tenía que ser una ejecución pública y documentada. Un juicio sumario. Pasé los siguientes 2 días organizando la información en mi estudio, bajo llave. Creé una presentación cronológica. Imprimí los documentos más incriminatorios en color. Hice copias de seguridad en la nube y en 3 discos duros externos escondidos. Elena no me dio tregua. 2 días después, Clara llegó a casa del trabajo llorando desconsoladamente, con los ojos rojos. Clara, ¿qué pasa? La abracé en la entrada, asustado. Mi madre sollozó, colapsando en mis brazos. Fui a verla hoy para tomar un café. Me dijo que te vio saliendo de un motel de paso con una mujer rubia joven. Me dijo que tiene fotos, pero que no quería mostrármelas para no romperme el corazón, pero que como madre tenía que decírmelo. Y me mostró unos mensajes de WhatsApp en su teléfono. Javier, eran mensajes tuyos, de tu número, diciéndole a un amigo que ya no me aguantabas, que yo era aburrida en la cama y que solo seguías conmigo por lástima. Elena había escalado la guerra a nivel nuclear. Había falsificado capturas de pantalla, probablemente usando alguna aplicación para simular chats o editando contactos, o había clonado mi número de alguna forma sofisticada. Estaba desesperada por separarnos antes de ejecutar su golpe final contra Arturo, limpiando el tablero. Clara, mírame, la tomé del rostro con ambas manos, obligándola a verme a los ojos. Es mentira, todo es mentira. Tu madre está fabricando todo esto. ¿Por qué? Gritó ella, apartándose con dolor. Es mi madre. Ella solo quiere protegerme. Esos mensajes parecían reales. Tenían tu foto de perfil y tu estado. Porque ella es el enemigo, Clara. Y tengo cómo probártelo. No palabras, pruebas físicas. La llevé al estudio, cerré la puerta, la senté frente a mi ordenador grande. Lo que vas a ver te va a doler más que nada en el mundo. Vas a sentir que te arrancan la piel. Pero necesito que seas fuerte. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre tu padre también. Su vida corre peligro financiero. Conecté el USB. Abrí la carpeta que había titulado Operación Verdad. Le mostré primero los correos con Luis, las fechas recientes, de la semana pasada, las fotos de sus viajes secretos a la playa cuando supuestamente iba a retiros espirituales de yoga o a visitar amigas enfermas en el interior. Clara se quedó en silencio, paralizada. Las lágrimas se secaron en su cara, reemplazadas por una palidez mortal. Leía los correos de su madre, las palabras vulgares, el desprecio absoluto hacia su padre, las burlas hacia ella misma. No puede ser, susurraba, negando con la cabeza. Mamá, ella siempre dice que la familia es lo sagrado, que la lealtad es todo. Sigue leyendo, Clara, por favor. Pasé a la siguiente sección, la financiera, los desfalcos millonarios, el plan detallado para dejar a Arturo en la calle, el plan para manipularla a ella y casarla con el político por interés. Cuando terminó de leer, Clara no lloraba. Estaba temblando de una furia fría y silenciosa que nunca le había visto en 4 años. Era la furia de la traición absoluta, de la caída del ídolo. La imagen de su madre, la matriarca perfecta y moral, se había desintegrado en cenizas, revelando al monstruo codicioso y sociópata que habitaba debajo. Tenemos que decírselo a papá, dijo ella, con voz de acero, levantándose. Antes de que firme nada. Esos correos con el notario dicen que la firma de las nuevas escrituras es este viernes. Era miércoles por la noche. Teníamos menos de 48 horas. Lo haremos mañana, dije. Convocaremos una reunión familiar obligatoria. El jueves por la noche, llegamos a la mansión de las Lomas. Elena estaba molesta por la visita inesperada a esa hora. ¿Qué hacen aquí? No es domingo. Tengo una videollamada importante con la Asociación de Beneficencia. No tengo tiempo para visitas sociales. Siéntate, Elena, dijo Clara.
Su voz era irreconocible. Era la voz de una mujer que ha crecido de golpe y ha matado a la niña interior. No me hables en ese tono, jovencita. Soy tu madre. Siéntate, gritó Clara, con una fuerza que hizo retroceder a Elena. Arturo salió de la biblioteca, asustado por los gritos, con sus gafas de lectura puestas. ¿Qué son esos gritos? ¿Pasa algo? ¿Y Javier? Siéntese también, Arturo, por favor, dije yo, conectando mi portátil a la pantalla gigante de televisión de 80 pulgadas del salón principal mediante un cable HDMI que traía preparado. Necesitamos que vea algo importante. Elena se puso nerviosa. Sus ojos de depredadora iban de Clara a mí, y luego al cable conectado al televisor. Su instinto le gritaba peligro. Esto es ridículo. Arturo, diles que se vayan. Javier debe estar borracho o drogado. Mira cómo viene. Cállate, Elena, dijo Arturo, sorprendiéndonos a todos con su firmeza repentina. Había notado la tensión mortal en los ojos de su hija. Javier, ¿qué es esto? La verdad, Arturo. La verdad completa sobre su matrimonio de 40 años y sobre sus finanzas actuales. Le di al play a la presentación. No hubo piedad. No hubo filtros. Proyecté los correos de amor gráfico con Luis en la pantalla gigante. Las fotos de ellos besándose en la piscina de un hotel en Cancún con fecha de hace 3 días. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo de carnicero. Arturo miraba la pantalla con la boca abierta, su piel perdiendo color hasta quedar gris ceniza. Se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. Elena se levantó de un salto, intentando desconectar el cable. Eso es falso. Es un montaje. Javier sabe de ordenadores, es un hacker. Es inteligencia artificial. Quiere destruirnos porque sabe que Clara lo va a dejar. Siéntate y cállate, le espetó Clara, empujándola de vuelta al sofá con fuerza física. Seguí pasando diapositivas. Llegué a la sección financiera. Plan de retiro, operación vacío. Mostré las transferencias bancarias ilegales. Los estados de cuenta en Panamá con millones de dólares. Los borradores de las escrituras que Arturo iba a firmar al día siguiente sin leer, confiando ciegamente en su esposa. Arturo, dije, mirando al hombre destrozado en el sillón, que parecía haber envejecido 20 años en 10 minutos, revise esa cuenta de inversión. La de Banorte. Ella movió 3 millones de pesos la semana pasada. Revísela en su teléfono ahora. Arturo sacó su teléfono con manos temblorosas. Entró a su aplicación bancaria. Tardó un minuto eterno. Cuando levantó la vista, tenía lágrimas gruesas en los ojos. El dinero no está, susurró, con voz rota. La cuenta de inversión está en ceros. Saldo insuficiente. Se giró lentamente hacia Elena. Su rostro, habitualmente amable y pasivo, se transformó en una máscara de dolor y furia bíblica. ¿Me robaste? Preguntó con voz queda, peligrosa. ¿Me engañaste con ese tipo y me robaste mi patrimonio? Después de 40 años dándote todo. Elena vio que estaba acorralada. No había salida. Su máscara de dama de sociedad cayó al suelo y se rompió. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro y feo. Sí. Y me lo merezco, gritó, escupiendo las palabras con veneno. He aguantado 40 años de aburrimiento mortal contigo. Eres un viejo inútil, aburrido y sin pasión. Me merezco cada centavo por haberte soportado y haberte lavado los calzoncillos. Luis es un hombre de verdad que me hace sentir mujer. Arturo se levantó. Parecía haber crecido 10 centímetros. Caminó hacia el teléfono fijo de la mesita y marcó 3 números. ¿Seguridad de la entrada? Dejen entrar a la patrulla de policía que está en la puerta. Sí, yo los llamé hace 10 minutos cuando vi las primeras fotos. ¿Qué pasen? Elena palideció hasta parecer un cadáver. ¿Qué hiciste? Llamé a mis abogados y a la policía antes de que Javier terminara la presentación, dijo Arturo, mirándola con un asco infinito. Clara me envió un mensaje de texto de advertencia antes de llegar. Papá, trae a la policía y al abogado. Ya bloquearon todas las cuentas corporativas y personales, Elena, incluso las de Panamá. Mi abogado tiene contactos en la fiscalía, y el notario ya está siendo interrogado por fraude. Se acabó. Yo miré a Clara. Ella había dado el paso final para proteger a su padre. No te vas a llevar nada, continuó Arturo, implacable. Ni un centavo, ni una joya. Te vas a ir de esta casa con lo que llevas puesto ahora mismo. Y vas a rezar para que no te meta en la cárcel federal por desfalco corporativo y lavado de dinero, aunque mis abogados dicen que tengo caso sólido para encerrarte 15 años. Soy tu esposa, chilló ella, histérica. Tenemos bienes mancomunados. Eras mi esposa. Ahora eres una delincuente, una adúltera y una extraña que vive en mi casa. 2 oficiales de policía entraron en el salón, acompañados por el jefe de seguridad de la residencial. Señor Arturo, ¿todo bien? ¿Procedemos? Saquen a esta mujer de mi propiedad inmediatamente, dijo Arturo, señalando a Elena con un dedo tembloroso. Y si vuelve a acercarse a menos de 500 metros, arréstenla por allanamiento y robo. Elena fue escoltada fuera de su palacio de cristal, gritando insultos, maldiciendo a Clara por traidora, maldiciéndome a mí, llamando a Luis a gritos, que, por cierto, cuando se enteró esa misma noche de que las cuentas estaban congeladas y había una investigación, desapareció del mapa, borró sus redes y bloqueó a Elena en todas partes. Los meses siguientes fueron un torbellino legal y mediático. El divorcio fue rápido y brutal. Con las pruebas digitales y físicas que yo había recopilado, Elena no tenía defensa posible. Se quedó sin nada. Las capitulaciones matrimoniales y las leyes de fraude eran claras. Arturo, aunque herido profundamente en su orgullo y corazón, recuperó el control de su vida y de su empresa. Se apoyó en Clara y en mí como sus pilares. Me pidió perdón llorando por no haberme defendido antes de los desprecios de Elena. Me nombró arquitecto jefe de los nuevos proyectos de la inmobiliaria familiar, dándome el lugar que merecía. Un año después, en Navidad, estábamos cenando en la mansión. Solo nosotros 3 y nuestro nuevo bebé, un niño al que llamamos Arturo en honor a su abuelo. El ambiente era de paz, risas y amor real.
El teléfono fijo de la casa sonó. El mayordomo contestó y luego miró al señor Arturo con incomodidad evidente. Señor, es la señora Elena. Dice que está llamando desde un teléfono público en el centro. Dice que no tiene dónde dormir esta noche, que hace frío y que el hostal la echó por falta de pago. Pide hablar con la señora Clara. Se hizo un silencio absoluto en la mesa. Clara bajó la mirada a su plato, apretando los labios. Yo le tomé la mano bajo la mesa y se la apreté. Todos miramos a Arturo, esperando su decisión. El viejo patriarca tomó un sorbo de su vino tinto, miró a su nieto durmiendo plácidamente en el Moisés junto a la chimenea, y luego miró al mayordomo con ojos tristes pero firmes. Dile que se equivocó de número, dijo Arturo con voz suave. Aquí no vive nadie con ese nombre. Esa persona murió hace un año. El mayordomo asintió, entendiendo, y colgó el teléfono suavemente. Seguimos cenando. La familia estaba a salvo. El cáncer había sido extirpado. Y yo, el simple arquitecto sin apellido, había sido el que había diseñado y reforzado los cimientos de esta casa cuando el terremoto intentó derribarnos.